Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, primero mencionar que antes de comenzar la clase, los días de clase, los días de clase normales, vamos a recibir la clase, solo el contenido. O sea, hoy veríamos polígonos, mañana veríamos área, mañana miércoles. Y luego el jueves lo tomaríamos como un día de repaso. Entonces, la hora de clase la tomaríamos como hora de repaso para la sección de las 5 y para la sección de las 7. Y ahorita a las 8 la tomaríamos como hora de práctica. Lo que vimos ayer y lo que vamos a ver hoy, a las 8 de la noche lo vamos a practicar. Les envío un enlace diferente para poder grabarla de manera aislada. O sea, no quiero mezclar las dos horas o las 2 horas, porque una es contenido teórico y la otra sería contenido práctico. Serían 2 videos diferentes para los que solo quieran ver los videos prácticos nada más y no quieran escuchar el video teórico. Entonces, por eso lo hice de esa manera, ¿verdad? Bien, comencemos con el contenido teórico. El tema referente a hoy es polígonos. Bien, entonces siempre con el tema de geometría plana y del espacio, la sección 1.3 del libro de texto corresponde al tema de polígonos. Previamente habíamos mencionado en clases anteriores los segmentos, las figuras geométricas llamadas puntos, el punto A y el punto B. Luego aprendimos que la unión de 2 puntos forma un segmento. Entonces tenemos el segmento AB. Después de eso aprendimos que un punto que no es colineal a esos 2 puntos forma un plano. En este caso, tengo que unir los extremos del segmento AB con el punto C. En este caso formaría un plano triangular, una región triangular. Esa figura de 3 segmentos se le llama triángulo. También existen figuras de 4 segmentos, ¿verdad? A, B, C y D. 1A con B, 1B con C, C con D y D con A. Figuras de 4 segmentos le llamamos cuadriláteros. Figuras de 3 segmentos le llamamos triángulo. Figura de 4 segmentos le llamamos cuadrilátero. ¿Cómo se llamará una figura de 5 segmentos? Una figura de 6 segmentos, una figura de 7 segmentos. Todos esos se les dicen polígonos, perdón. Desde los 3 segmentos hasta los segmentos que ustedes imaginen, se logren imaginar, todas esas figuras se llaman polígonos. Un triángulo es un polígono. Un cuadrilátero es un polígono. Una figura de 5 segmentos es un polígono. Y otra figura de n segmentos, todos los segmentos que ustedes se logren imaginar, es un polígono. Eso es una definición informal de polígono que se entiende bastante.
Aquí vemos algunos ejemplos de polígonos. Notamos que este polígono de aquí, aunque la imagen se ve distorsionada, está conformada por 5 segmentos. Luego este otro polígono de aquí está conformado por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 segmentos. Luego esta otra figura tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. Esta otra figura tiene 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Esta otra tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. Todos esos tienen un nombre. Cada uno de esos polígonos tiene un nombre. Al polígono de 3 segmentos se le llama triángulo. Al polígono de 4 segmentos se le llama cuadrilátero. Los de 5 segmentos tendrían un nombre también. Hasta los polígonos de tantos segmentos que ustedes logren imaginarse, ¿verdad? Tienen un nombre. Bien, la definición formal de polígono es los puntos normalmente nosotros los nombramos con las letras mayúsculas del abecedario. En este caso podría ser A, B, C, D, E. ¿Cuántas letras del abecedario podríamos, cuántos puntos podríamos utilizar con las letras del abecedario? A lo más unas 27 puntos podríamos utilizar con 27 letras del abecedario latino. Y si queremos una figura de 30 puntos, ¿qué letras del abecedario podríamos usar? Bien, entonces, por eso ahora también es, bueno, es muy usado esta nomenclatura. Usan solo una letra del abecedario, pero le agregan un numerito. Recuerden que los numeritos pueden llegar hasta más de 30. O sea, si queremos el punto número 30, diríamos P con el numerito 30 abajo. Ese numerito, cuando está en la parte de abajo, se lee sub. Cuando está en la parte de abajo, el numerito se lee sub. Por ejemplo, en este caso sería P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub N. Si está en la parte de abajo, si está en la parte de arriba, se leería supra. Pero no vamos a leer ese tipo de nomenclaturas cuando el numerito aparece en la parte de arriba. Solo cuando aparece en la parte de abajo. Lo único que indica es que el número, la letra P se puede repetir n veces. La letra P representa el punto. Entonces, en este caso, tendríamos n puntos. Si tenemos un segmento, perdón, una figura geométrica, si tenemos un polígono de 3 vértices, de 3 puntos, la figura que se nos ocurre, la figura geométrica que se nos ocurre sería un triángulo. Un triángulo es un polígono que tiene 3 puntos. Noten que esos 3 puntos forman 3 segmentos. Esos 3 puntos forman 3 segmentos. Si tuviese 4 puntos, entonces sería un cuadrilátero. Es un polígono de 4 segmentos. Un polígono de 4 puntos forma 4 segmentos. Un polígono de 3 puntos forma 3 segmentos. Y un polígono de 5 puntos formaría 5 segmentos. Un polígono de 6 puntos formaría 6 segmentos. Un polígono de n puntos formaría, perdón, un polígono que tenga n puntos formaría o contendría n segmentos. Se formarían n segmentos. Dependiendo de la cantidad de puntos, tendríamos esa cantidad de segmentos. El primer segmento sería el primer punto, sería el primer punto con el segundo punto. Ese sería un segmento. El segundo segmento sería el segundo punto con el tercer punto. Para que se entienda es, del punto A al punto B, forma el segmento AB. Del punto B al punto C, forma el segmento BC. Noten que empecé con el punto A y me pasé al
punto B. Y del punto B me pasé al punto C. Desde donde termina un segmento, el punto donde termina un segmento es el punto donde comienza el otro segmento. Luego del punto C al punto D, terminó el segmento anterior, terminó en el punto C, ahora me salté al punto D. Entonces del punto 1 al punto 2, terminé en el punto 2. Comienzo en el punto 2 y termino en el punto 3. Empiezo en el punto 3 y continúo al punto 4 y así hasta llegar nuevamente al primer punto donde comencé. Del punto D al punto D al punto A. Comencé en el punto A y terminé en el punto A. Así se nombran los segmentos, ¿verdad? Ya con la práctica ustedes pueden nombrarlos como quieran. Por ejemplo, el segmento DA, alguien le puede decir AB, AD sin ningún problema. El segmento AD. Solo que para que se entienda cómo es la nomenclatura que se usa cuando hay varios segmentos, ¿verdad? Noten que N la cantidad de puntos tiene que ser 3, lo mínimo es 3 para que se forme un triángulo, ¿verdad? Luego 4 formaría un cuadrilátero, luego 5 formaría un polígono de 5 lados, 6 formaría un polígono de 6 lados. Y esos polígonos tienen nombres. Más adelante vamos a ver cómo se llaman esos polígonos. Pero comienzan con 3 segmentos. No existe un polígono de 2 segmentos. La mínima cantidad de segmentos que puede contener un polígono es de 3 segmentos, o sea, 3 puntos. 3 puntos, 3 segmentos. Otra definición o parte de la definición de polígono dice inciso A. Inciso A. Ningún par de elementos se intersecan, salvo en sus extremos. ¿Qué significa eso? Que, bueno, no sé si esa sería la palabra, elementos. Creo que debía haber escrito segmentos. Ningún par de segmentos se intersecan, salvo en sus extremos. Significa que si formo una figura de un polígono de 4 segmentos, sería A, B, C y D. Pero si el punto D lo escribo por acá, entonces formaría un segmento AB, BC, y si uno C con D, no deben unirse, no sería un polígono. Si los segmentos se cruzan, o se intersecan en algún punto que no sean sus extremos, entonces no es un polígono. No es un polígono. Entonces, este es el inciso A. Este es el inciso A. Y el inciso B dice, el inciso B se refiere a que los extremos no deben ser colineales. Por ejemplo, si tengo el punto A, el punto B, quiero formar un polígono de 5 lados ahorita. El punto C. Quiero formar un polígono de 5 lados. El punto C. El punto D. Y el punto E. Entonces, forma el segmento AB, BC, CD, DE y EA. Se supone que ese es un polígono de 5 lados. Pero cualquiera diría que el polígono, el segmento AB con el segmento BC forman un nuevo segmento llamado AC. Entonces, no sería 5 lados, sería 4 lados. Es un polígono de 4 lados. Es un polígono de 4 lados. Sería AC, CD, DE y AE. Crearía un polígono de 5 lados. ¿Por qué sería un polígono de 5 lados? Porque los puntos A, B, C son colineales. Para que sea polígono, para que sean dos segmentos diferentes, deben no ser colineales. No ser colineales. Ninguno de los pares de segmentos deben ser colineales. Ninguno.
Si es colineal, entonces forma un segmento, dos segmentos formarían un segmento, se unirían en un solo segmento. Y ya no sería un polígono de 5 lados, sería de menos lados, sería de 4 lados. Bien, permítanme. Continuamos, dice, la unión de los segmentos tendría que verse de esta forma, ¿ves? Miren que ninguno de los segmentos se intersecan. Ninguno de los segmentos se intersecan, solo se unen en sus extremos, nada más. En uno de sus extremos. Solo en sus extremos se unen los polígonos. Los segmentos, perdón. Y inciso A, ¿verdad? Inciso B, ninguno de esos puntos son colineales. Estos 3 puntos no son colineales. Estos otros 3 puntos no son colineales. Y así, ¿verdad? Ninguno de esos de 3 puntos son colineales. Bien, entonces ese es un ejemplo de un polígono. Yo les dije que usen bastante la imaginación para imaginarse el polígono de tantos grados, de tantos lados que puedan. Todos los lados que logren imaginarse, ¿verdad? Bien, entonces un polígono, igual que el triángulo, igual que el cuadrilátero, tiene elementos. ¿Cuáles son los elementos? Son lados, vértices, ángulos y diagonales. Los lados ya los hemos estudiado, ¿verdad? Solo es la unión de dos puntos. Entonces, en este caso, el polígono tiene el lado AB, el lado BC, el lado CD, el lado DE y el lado AE. Es un polígono de 5 lados. Noten que esos 5 puntos no son colineales. Tampoco los segmentos se intersecan, entonces, solo en sus extremos. Entonces, eh, es un polígono. Es un polígono. Antes habíamos mencionado que los polígonos, al unirse, los lados de los polígonos forman vértices y forman ángulos. Aquí en este vértice, en este punto, se forma el vértice A y el ángulo A. En esta unión de segmentos, se forma el vértice B y el ángulo B. En esta unión de segmentos se forma el vértice C y el ángulo C. Aquí se forma el ángulo D y el vértice D. Y aquí se forma el vértice E y el ángulo E. Noten que 5 puntos forman 5 segmentos y forman 5 vértices y forman 5 ángulos. Si hubiesen 10 puntos, formarían 10 segmentos, 10 vértices y 10 ángulos. Ahora, el último concepto que aprendimos sobre los polígonos, por lo menos en los cuadriláteros, era el concepto de diagonal. El concepto de diagonal. Una diagonal es cuando se unen dos vértices no consecutivos. Les dije también en la clase anterior o en clases anteriores que en un triángulo no tiene diagonales. Un triángulo no contiene ninguna diagonal porque todos los vértices son consecutivos. En un triángulo tenemos el punto A y el punto B, formo un lado. Bueno, un triángulo tiene 3 puntos, ¿verdad? Un lado sería AB. Si yo digo, unan el vértice A, solo podrían hacer, solo lo podrían unir con el B y con el C. Pero esos dos segmentos que acabo de dibujar son lados. Se le llaman lados, no se llaman diagonales. Una diagonal es cuando los vértices no son consecutivos. Aquí A es consecutivo con B y A es consecutivo con C. Ahora, el vértice B también solo se puede unir con A y con C y forman otros dos segmentos llamados lados. Ninguno es diagonal. Mientras que si dibujamos 4 puntos, A, B, C y D,
Entonces, formamos el segmento A. Si yo les digo, unan el vértice A con el vértice B, formarían un lado, un segmento llamado lado. El A con el D formarían otro segmento llamado lado. Y ya, si unen el A con el C, ya no sería un lado. Sería una diagonal, porque ya sería un segmento opuesto. Ya no sería consecutivo. No sería un vértice consecutivo. Noten que esos 4 puntos forman 4 lados. Los que están en color rojo son los lados. Ya lo demás, los otros segmentos, se les tienen que llamar vértice. Un cuadrilátero, un polígono de 4 lados, polígono de 4 lados, tiene 2 diagonales. Polígono de 4 lados tiene 2 diagonales. Un polígono de 3 lados, no tiene ninguna diagonal. Y un polígono de 5 lados tiene 5 diagonales. ¿Cuánto tendrá un polígono de 6 lados? Bueno, hay una fórmula matemática para ello, para encontrar las diagonales de los polígonos de más lados. Y entonces las diagonales se notan, ¿verdad? Si ya identificamos los lados, las diagonales sería, enfoquémonos solo en el vértice A. En el vértice A solo se puede unir con B, pero forma un lado. Se puede unir con E, forma otro lado. Se puede unir con C, ya sería una diagonal. Se puede unir con D, sería otra diagonal. Ya tengo 2 diagonales. Y solo en el vértice A. En el vértice B, formo otras 2 diagonales. Si lo uno con el vértice C, formaría un lado. Si lo uno con el vértice A, formaría otro lado. Con el vértice D, formaría un vértice. P, una diagonal. Y con el vértice E, formaría otra diagonal. Ya tengo 4 diagonales en total. Faltaría una más. Me voy al vértice C. Si la uno con B, forma un lado. Si la uno con D, forma otro lado. Si la uno con A, ya lo había unido. Si la uno con E, ese era la última diagonal que me haría falta. Son 5 diagonales las que veo en un polígono de 5 lados. Bien, hasta el momento sabemos que un polígono tiene la misma cantidad de puntos que de lados, que de ángulos y que de vértices, pero no que diagonales. Lo podemos comprobar con el cuadrilátero. El polígono de 4 lados, llamado cuadrilátero, no tiene la misma cantidad de diagonales, pero sí tiene la misma cantidad de puntos que de segmentos y que de vértices y que de ángulos. Bien, entonces eso es clave para saber qué es una diagonal, ¿verdad? Los vértices tienen que ser no consecutivos. Continuamos. Los nombres de los polígonos. Un polígono de 3 lados se le llama triángulo, ya lo conocíamos, ya lo estudiamos. Un polígono de 4 lados se le llama cuadrilátero, ya los conocemos, ya los conocíamos y ya los estudiamos. Los que vamos a estudiar son los que siguen, los después de 4 lados, serían los de 5 lados, se le llaman pentágonos, los de 6 lados hexágonos, los de 7 lados heptágonos, los de 8 lados octágono, los de 9 lados nonágono, los de 10 lados decágono, los de 11 lados un decágono, los de 12 lados dodecágono y hasta ahí termino yo, ¿verdad? Ustedes sigan investigando los demás, ¿verdad? Bien, continuamos. Un polígono puede ser convexo o puede ser no convexo. Igual que la definición de cuadriláteros convexos y cuadriláteros no convexos aplica para los polígonos. Recuerden que los cuadriláteros son polígonos. Los triángulos también son polígonos, pero los triángulos no pueden ser no convexos, siempre son convexos. ¿Qué es un polígono convexo? Es cuando ustedes trazan una recta en uno de sus lados. Por ejemplo, elijan el lado AB. Este polígono tiene
5 puntos, 5 vértices, entonces tiene que tener 5 lados. Elijan el lado AB, formen una recta. Entonces, noten que la recta AB incluye los vértices A y B. Y los demás 3 vértices tienen que estar en el mismo lado. En este caso están en el lado derecho de la recta AB. Recuerden que hay 5 vértices, pero la recta AB incluye 2 y los otros 3 tienen que estar en el mismo lado para que sea convexo. Elijan otra recta, sería BC. Entonces noten que los otros 3 vértices restantes están en el mismo lado. En este caso están en la parte de abajo, en el lado de abajo de del segmento BC o de la recta BC. Elijan otra recta con otro lado, sería CD. Entonces noten que los otros vértices están a un mismo lado, están en el lado izquierdo del segmento de la recta CD, que contiene a los vértices C y D. Entonces vamos bien, es convexo hasta el momento. Elijamos otro lado, perdón, el lado ED. Noten que los otros vértices restantes sería A y C. Están en lados opuestos. Uno está en el lado de izquierdo y otro está en el lado derecho del segmento o de la recta ED. Y el vértice C está justamente en la recta ED. Entonces no están en el mismo lado, están en lados totalmente diferentes. Por ende, este polígono es no convexo. No convexo. Si ustedes tienen otra definición de convexo, es válida. Esta es la definición que da el libro de texto, ¿verdad? Que estamos utilizando. Bien, un polígono es convexo, sí, solo si no hay 2 puntos del polígono en lados opuestos de una recta que contenga a un lado del polígono. Un polígono cóncavo, perdón, es el que no es convexo. Normalmente a los que no son convexos también se les dicen cóncavos, pero con no convexo es suficiente. Convexo y no convexo. Y el polígono es convexo. Si el polígono es convexo, si todos los lados miden igual, y si todos los ángulos miden igual, entonces el polígono, es regular. Un polígono regular es convexo, los lados miden igual, los ángulos miden igual, los ángulos internos. Hay 2 tipos de ángulos, ¿verdad? Externos e internos. De hecho, vamos a estudiar 3 tipos de ángulos. Bien, polígono inscrito. Un polígono está inscrito. Bueno, hay 2 tipos de polígonos. Polígonos inscritos y polígonos circunscritos. Polígonos inscritos y polígonos circunscritos. Un polígono inscrito o un polígono está inscrito en un círculo si y solo si todo vértice del polígono está contenido en la circunferencia. Un polígono que está dentro de una circunferencia se llama polígono inscrito. Escuchen bien la palabra, cuando está dentro de la circunferencia es inscrito. Si está fuera de la circunferencia es circunscrito. Los vértices están por fuera de la circunferencia. Así saben ustedes que un polígono está fuera de la circunferencia cuando sus vértices están por fuera. Si los vértices están por dentro, entonces el polígono está dentro de la circunferencia, solo porque los vértices están dentro. Si los vértices están afuera, entonces el polígono está afuera de la circunferencia. Si un polígono está dentro de la circunferencia, es un polígono inscrito. Dentro es inscrito. Adentro es inscrito. Fuera es circunscrito. Sí, ahora, aquí en esta imagen, el polígono está por dentro. Si el polígono está por dentro, es inscrito. Pero la circunferencia está por fuera.
La circunferencia está por fuera. Habíamos dicho que si el polígono está por fuera, es circunscrito. Ahora, si la circunferencia está por fuera, la circunferencia está circunscrita. La circunferencia está circunscrita. Todo lo que está por fuera, vamos a decirle circunscrito. Y todo lo que está adentro, le vamos a decir inscrito. No importa si es circunferencia o si es polígono. Si está dentro, le vamos a decir inscrito. Y si está fuera, le vamos a decir circunscrito. Entonces, en la primera figura, podemos decir que el polígono, como está adentro, podemos decir que el polígono está inscrito. Pero como la circunferencia está fuera del polígono, entonces podemos decir que la circunferencia está circunscrita en la primera figura. Y en la segunda figura, noten que la circunferencia está dentro del polígono, entonces decimos que la circunferencia está inscrita, la circunferencia. Pero el polígono, como está por fuera, decimos que el polígono está circunscrito. Es un juego de palabras. Continuemos. Bien, la circunferencia que tiene mayor radio es la circunferencia circunscrita. La circunferencia que tiene menor radio es la circunferencia inscrita. Mayor radio, circunscrita. ¿Por qué es circunscrita? Porque está por fuera. Si tiene mayor radio es porque está por fuera. Si tiene menor radio es porque está por dentro. Y si está por dentro es inscrito. Ahora, al radio menor se le llama apotema. Al radio menor le vamos a llamar apotema. Al radio menor. Y al radio mayor simplemente le vamos a llamar radio. Al radio mayor le vamos a llamar radio y al radio menor le vamos a llamar apotema. Y la definición formal de apotema dice que es el apotema de un polígono es un segmento perpendicular que va desde el centro a uno de sus lados. Entonces analicemos esta parte. Pero separemos las dos circunferencias. Noten que una circunferencia está por fuera y otra por dentro. Si la circunferencia está por fuera, el radio une el centro de la circunferencia con un vértice, con uno de los vértices del polígono. Noten que todos los radios se pueden unir con los vértices, con todos los vértices. Los radios se pueden unir con todos los vértices. En este caso formaríamos 6 radios, porque el polígono es de 6 vértices. Si el polígono tuviese 10 vértices, entonces tendríamos 10 radios. Los radios es cuando el círculo está por fuera. Las apotemas es cuando el círculo está por dentro. Entonces noten que el radio tendría que ser este segmento que es perpendicular a uno de sus lados. De hecho, formaríamos 6 apotemas. Todas esas apotemas miden 90 grados. Todas esas apotemas miden 90 grados. Bien, recuerden que la clase está siendo grabada y preferiría que apagaran el micrófono para que no se estropee la grabación, en verdad. Bien. Entonces tengo 6 apotemas. Las apotemas es el radio más pequeño. Recuerden que el radio no debe salir del círculo, de la circunferencia. Entonces, esto que está aquí afuera no sería radio. Sería otra cosa. El radio es lo que está en color rojo, o mejor pintémoslo en azul. Y son más pequeñas, ¿verdad? Que el radio de la circunferencia. Bueno, como es la circunferencia más pequeña, entonces el radio es más pequeño. Ahora, otra cosa que quiero que noten es si dibujo, ¿qué pasa si dibujo un apotema en el polígono inscrito? Noten que el polígono inscrito forman triángulos. Forman triángulos.
¿Cuántos triángulos? Pues dependiendo de cuántos lados tenga el polígono. Si el polígono tiene 6 lados, formaría 6 triángulos. Si el polígono tuviese 10 lados, entonces formaría 10 triángulos. ¿Qué más podemos notar de ese triángulo? Como los radios miden igual, entonces los triángulos son isósceles. Isósceles. Los triángulos son isósceles, entonces formaría n triángulos isósceles, dependiendo de cuántos lados tenga el polígono. Si el polígono tiene 6 lados, entonces tendría 6 triángulos isósceles. Si tuviera 10 lados, entonces formaría 10 triángulos isósceles. Otra cosa, ¿cuánto mediría todo el polígono? El área. Recuerden que el área es lo que está por dentro de los lados. Eso es el área. ¿Cuánto mediría el área de todo el polígono? Pues simplemente Ingeniero, calculen. Dígame. suma de los 5 triángulos. ¿Sería la suma de los 5 triángulos de adentro o no? Bueno, sería la suma de todos los triángulos de adentro. Si un polígono de 10 lados, entonces sumaría 10 triángulos, ¿verdad? Si es un polígono de 10 lados, formarían 10 triángulos. Entonces usted sumaría los 10 triángulos. Si tuviera 10 lados, ¿verdad? En este caso, como un polígono de 6 lados, en este ejemplo, entonces sumaría los 6 triángulos, la medida de las áreas de los 6 triángulos. Entonces enfoquémonos solo en el área de un triángulo. El área de un triángulo. Enfoquémonos en el área de un triángulo. ¿Cómo se encuentra el área? ¿Cuál es la fórmula para encontrar área de un triángulo? La mitad de la base por altura. Ajá, es igual a la mitad de la base por la altura. Ese es el área de un triángulo. La base siempre va a ser uno de sus lados, la base. Y la altura va a ser el apotema. Entonces ya podemos cambiar la fórmula. Si ustedes se lo aprendieron como la mitad de la base por la altura, alguien le puede decir como un medio del lado por el apotema. Ese es el área de un triángulo. El área de la mitad de un lado por el apotema. ¿Cuánto mide el lado? Pues en el ejercicio se lo van a decir. Este es un polígono que los lados mide tanto. ¿Cuánto mide el apotema? Es la altura de un triángulo isósceles. ¿Cuánto mide la altura de un triángulo isósceles? Todo va a depender del lado. Para encontrar la altura del triángulo de un triángulo isósceles va a depender de la base. La altura va a depender de lo que mida la base. La base sí se las van a dar ustedes. La base en este caso es el lado. La altura, o sea, en el apotema, van a tener que calcularlo ustedes. Y para cada polígono hay un apotema diferente. Por ejemplo, el cuadrado. El cuadrado cabe dentro de dentro de una circunferencia. Solo unan sus vértices. Vamos a tratar de tenerlos así, ¿verdad? Más o menos. Entonces, esa circunferencia que se formó tiene radios. Noten que esos radios forman también triángulos isósceles, porque los radios miden igual. Forma triángulos isósceles. Forma 4. De hecho, un polígono de 4 lados forman 4 triángulos. Un polígono de 10 lados forman 10 triángulos isósceles. Todos los triángulos miden igual. Todos los triángulos miden igual. Son congruentes. Ustedes solo encuentran la medida de uno de esos triángulos. El área de uno de esos triángulos. Digamos, el área sería esta parte de aquí. Entonces, para encontrar esa área, necesitan uno de sus lados. Un lado mide L. Esa sería la base. Y la altura de ese triangulito sería
el apotema. ¿Cómo encuentran el apotema de un de un cuadrado? Pues va a depender del lado, ¿verdad? Les mencioné que cualquier polígono, el apotema siempre va a depender de la base. En este caso sería de uno de sus lados. Este sería el apotema. Hay una fórmula para encontrar el apotema de acuerdo al lado. Ahora, multipliquen, encuentran el área de ese triángulo, sería la multiplicación del lado por el apotema y la mitad de eso. Y luego lo multiplican por 4. ¿Por qué? Porque son 4 triangulitos. O si quieren, súmenlos. Recuerden que las multiplicaciones son, las sumas son multiplicaciones. Si yo les digo, sumen 5 veces el número 3, si yo les digo, sumen 5 veces el número 3, ustedes van a sumar 3 más 3 más 3 más 3. 3 más 3 más 3 más 3 más 3. Sería 15. O simplemente multiplican 5 por 3. Una suma es una multiplicación. Entonces, si yo les digo, sumen 4 veces el triangulito, el área del triángulo, es como que multipliquen por 4 el área del triángulo. Si yo les digo, sumen 10 veces un triangulito el área de un triángulo isósceles, es como que multipliquen por 10 el área del triangulito isósceles. Bien, entonces, si ustedes multiplican L por A, la longitud por apotema, y le sacan la mitad de eso, les va a dar un número. Luego lo multiplican por 4, les va a dar el área del cuadrado. Y nosotros sabemos que el área del cuadrado simplemente es L al cuadrado. Entonces, van a notar que van a dar la misma respuesta, solo que con un procedimiento diferente. Obviamente, el área de un triángulo es sencilla de encontrar. El área de un cuadrado, el área de un triángulo es sencillo de encontrar. El área de un cuadrado es sencillo de encontrar. Pero si yo les digo cuál es el área de un pentágono, ya no es tan sencillo. Ya no es una fórmula que ustedes deban de manejar como el área de un cuadrado o el área de un triángulo. Hasta de memoria me dijeron cuál era el área de un triángulo, un medio de base por altura. Y de memoria me pueden decir cuál es el área de un cuadrado. El área de un cuadrado es L al cuadrado. Área de un cuadrado es L al cuadrado. Pero el área de un pentágono, o el área de un hexágono, o el área de un heptágono, ahí sí está más complicado. Ingeniero, Ande. ingeniero, yo creo que yo me sé el área de un pentágono no es el perímetro por el área del entre dos. El perímetro, Por ¿por el qué? área entre dos. ¿Cuál Por el área? área. O por el apotema, perdón. El perímetro por el apotema entre 2. Bueno, no me la sé, la verdad. Sí. Eso es de un pentágono. Sí, yo Esta, estaba estudiando y eso es lo que es lo que he visto, que es el y de un perímetro del hexágono, pentágono por el apotema dividido entre dos. y la de un Es hexágono. lo mismo. Ah, El hexágono también es lo mismo, solo que el hexágono, dando detalle también, los triángulos que forma también son triángulos equiláteros, ya que la suma de sus ángulos son de 60 todos, entonces son de 60, sí, de hecho, entonces es casi lo fíjense mismo. que, de hecho, sí es cierto. Ya la estoy analizando. Es cierto esa fórmula, perímetro por el apotema entre 2. Al final solo tienen que encontrar el apotema. No lo habían analizado hasta ahorita. Se los voy a desglosar por qué. Primero, en un polígono hay un triángulo. El área de un triángulo, ¿a qué es igual? Un medio de la base por la altura. Pero también es igual a un medio de largo por el apotema. Ese es de un triangulito. Si un polígono tiene n lados, entonces el área sería el área del polígono. Lo voy a escribir con otro color. El área del polígono sería n veces la multiplicación del triangulito, ¿verdad? Del área del triangulito, que sería un medio de L por la apotema. Ahora, ¿qué es el perímetro? Es la suma de los De los lados. lados.
si yo les digo que un polígono tiene 10 lados, entonces ustedes van a sumar L más L más L más L más L más 10 veces L. O sea, es mejor multiplicar 10 por L. En este caso, si no sabemos cuántos lados tiene, decimos N por L. Entonces, si ustedes solo agrupan la N con la L, les va a quedar perímetro. Entonces, esto va a ser igual a perímetro por 1/2 y la A. Ahí está la fórmula. Perímetro por apotema entre 2. De ahí viene la fórmula. Para cualquier polígono, el área va a ser el perímetro por el apotema entre 2. Si lo quieren ver así. O véanlo de otra forma. Calculen el área de un triangulito. Solo necesitan la base, que es el lado, y el apotema, que es la altura, y la multiplican por n. Es el mismo resultado, solo que con otro procedimiento. El compañero prefiere encontrar primero el perímetro y después el apotema. Para encontrar el apotema se necesita un lado. Miren que para encontrar el perímetro necesitan un lado. Y para encontrar el apotema también necesitan un lado. Ya sea para el perímetro o para el apotema, se necesita saber la medida del lado. Y eso es lo, bueno, hasta ahí. Por los momentos tenemos claro eso, que para encontrar el perímetro necesitamos la medida de uno de los lados, que sí nos los van a dar, y para encontrar el apotema también nos piden la medida de uno, necesitamos la medida de uno de sus lados. Ahora, cada apotema mide diferente, lastimosamente. Obviamente cada perímetro mide diferente. Entre más lados tenga, el perímetro va a aumentar, ¿verdad? Si un perímetro tiene 10 lados, el perímetro tiene que aumentar. Si un perímetro tiene solo 4 lados, entonces el perímetro es más pequeño. El perímetro cambia de acuerdo al número de los lados. Y de acuerdo al número de los lados, el apotema también tiene que cambiar. En un hexágono es diferente la altura de uno de sus triangulitos isósceles a algún pentágono. Los apotemas de los pentágonos y de los hexágonos son muy diferentes. Bien, al compañero que mencionó esta fórmula, un puntito adicional ahí, ¿verdad? Bien, sí, gracias. Entonces, los apotemas son las alturas de los triangulitos que se forman en un polígono. Los apotemas son las alturas que se forman en los triangulitos. En cada triangulito isósceles se forma un apotema y miden igual. Todos los apotemas miden igual. Aquí tengo 6 triangulitos isósceles. Tengo 6 apotemas que miden igual. Lo que está en rojo son apotemas. Son las alturas de los 6 triangulitos isósceles. Y como tienen la misma medida los 6 triangulitos, entonces los apotemas también tienen la misma medida. De hecho, los apotemas son es el radio de la circunferencia inscrita. Entonces, la circunferencia tiene el mismo radio. Por ende, las apotemas también tienen la misma medida. Bien, entonces aquí está cómo se vería un apotema y cómo se vería un radio. Un radio es cuando la circunferencia está circunscrita y un apotema es cuando la circunferencia está inscrita. Bien, los radios de un polígono son congruentes, los apotemas de un polígono son congruentes. Los radios bisecan los ángulos a la cual está trazado y los apotemas también bisecan los ángulos, solo que son ángulos diferentes. Notemos la figura. El ángulo que biseca el radio tendría que ser el ángulo del polígono. En este caso, el polígono tiene un ángulo A, un ángulo B, un ángulo C, un ángulo D, un ángulo E y un ángulo F. En la figura solo se ve que biseca el ángulo A y el ángulo B, los radios. Los radios de la circunferencia circunscrita.
y de la circunferencia inscrita no se ven los ángulos. De hecho, ¿cuál sería el ángulo que se ve, que logran ver ahí en la circunferencia inscrita? Tendría que ser el ángulo O. Ese ángulo O se biseca. Eso es lo que hace el apotema, el ángulo O. Entonces, ¿cuál sería otro ángulo O? Si formo el radio OC, formaría otro ángulo O. Si formo el radio OD, tendría un ángulo O. Si formo OE y OF, tendría otros ángulos O. De hecho, hay varios ángulos O, ¿verdad? Tienen un nombre. Obviamente no es ángulo interno. Los ángulos internos son los que están en los vértices. Recuerden eso. Los ángulos internos son los que están entre los vértices. ¿Cuáles son los externos? Los que están adyacentes a los vértices, ¿verdad? Los que están adyacentes. Entonces, en este caso sería, si busco el vértice A, el adyacente tendría que ser este que está aquí, ¿verdad? Este que estoy remarcando en negro. Ese sería el ángulo adyacente al ángulo A. Y no sería ese. Sería, tengo que extender el segmento AB. Y este sí sería el ángulo adyacente. Ve, el ángulo externo. Sí, el ángulo adyacente o ángulo externo. Tiene que formar 180 grados con el ángulo interno. Tiene que formar 180 grados. Entonces ese sería el ángulo externo A y este sería el ángulo interno A. Recuerde que el ángulo A se denomina interno y externo. Si no se especifica, entonces diremos siempre que A es ángulo interno. Siempre vamos a decir que A es un ángulo interno si no se especifica. A no ser que en el ejercicio diga el ángulo externo de A. Entonces ahí sí, ya A puede ser interno o externo. Y si nos dicen externo, pues solo enfoquémonos en el adyacente al interno. ¿Cuánto miden los ángulos? Bien, propiedad número 6 y propiedad número 7 es bastante importante. La propiedad número 6 dice que la medida de los ángulos internos en un triángulo es 180. En un cuadrilátero es 360. Y en un pentágono, 108. Y en un hexágono, 120, creo. ¿De dónde saqué esos números? Y de un polígono de 100 lados, ¿cuánto tendría que medir el ángulo interno? Bueno, la suma de todos los ángulos. Bien, hay una fórmula. La suma de todos los ángulos internos para un triángulo, vamos a utilizar esta fórmula. Recuerden que un triángulo tiene 3 lados. N es el número de lados. Entonces resten 3 menos 2, 1. Y 1 multiplicado por 180 es 180. Entonces al final, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. De un cuadrado tiene 2 lados. 4 lados, perdón. Entonces restarían 4, n sustituyan por 4, 4 menos 2 es 2 y 2 por 180, 360. Hasta ahí comprueba lo que hemos dicho anteriormente, que la suma de los ángulos, esa fórmula matemática es buena para encontrar la suma de los ángulos internos de un triángulo y de un cuadrilátero. Y de un pentágono sería 5 menos 3,
5 menos 2, 3. Y 3 por 180. 540, ¿verdad? La suma de los ángulos internos de un pentágono es 540. Ahora, ¿cuánto mide un ángulo interno? Solo uno. La suma de los 5 ángulos internos es 540. Y solo uno. Bueno, primero tenemos que saber algo de los polígonos, ¿verdad? Lo habíamos mencionado, pero tal vez no se prestó mucha atención. Dice que los polígonos que vamos a estudiar son los regulares, donde todos sus lados son congruentes y sus ángulos son congruentes. ¿Cómo se llama el polígono de 3 lados que tiene 3 lados congruentes y 3 ángulos congruentes? El equilátero. El triángulo equilátero. ¿Y cómo se llama el polígono de 4 lados que tiene sus 4 ángulos congruentes y sus 4 lados congruentes? Cuadrado. Cuadrado. Bien, por fórmula, sabemos que la fórmula para encontrar el número de los lados sería n-2 por 180. Perdón, el número de los ángulos internos. Entonces, si un triángulo tiene 3 lados, sería 3 menos 2 por 180, es 180. Y si tiene 3 ángulos que miden lo mismo, entonces dividan 180 entre 3. Los ángulos internos de un polígono de 3 lados, de un polígono regular de 3 lados, se llama, miren, los ángulos, cada uno de los ángulos internos miden 180 entre 3. Y 180 entre 3 es 60. La suma de los ángulos internos de un polígono regular de 4 lados sería 4, según la fórmula, sería 4 menos 2 es 2, multiplicado por 180 da 360. Y como los 4 lados, los 4 ángulos miden igual, entonces 360 entre 4, cada ángulo tendría que medir 90. 360 entre 4 es 90. Y para un polígono de 5 lados congruentes, llamado pentágono, la suma de los ángulos internos es 5 menos 2, 3, 3 por 180, 540. Y 540 dividido entre 5, porque son 5 ángulos congruentes. ¿Cuánto? 108 cada ángulo. 108 cada ángulo, ya lo habíamos mencionado. Y para un hexágono sería 6 menos 2, 4, 4 por 180, 720, 720 dividido entre 6 ángulos congruentes. Cada ángulo tendría que medir 120 grados. Bien, entonces ahora ya saben cuál es la fórmula matemática para polígonos, para encontrar ángulos internos de un polígono regular. Simplemente encuentren primero el número de la suma de los ángulos internos y luego lo dividen entre el número de lados o del número de ángulos que tenga el polígono. De hecho, así dice la fórmula matemática. Primero encuentren el número de la suma total de los ángulos internos, que es n-2 por 180, y luego lo dividen entre el número de ángulos que tiene el polígono. Esa es la fórmula matemática. Esa es la fórmula para encontrar ángulos internos. Ahora, la fórmula para encontrar ángulos externos es sencilla. La suma de los ángulos externos, la propiedad 7, dice que mide 360 en cualquier polígono, ya sea triángulo, cuadrilátero. Bueno, sería polígonos regulares. Polígonos regulares. Sería triángulo equilátero, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono y todos los demás, ¿verdad? La suma de los ángulos externos mide 360. Y si cada polígono tiene n lados externos, entonces solo se divide 360 entre n. Y así se encuentra cada ángulo externo.
O simplemente el suplemento del ángulo interno. Si lo quieren ver de esa forma, el suplemento de un ángulo interno. Si el hexágono habíamos dicho que era 108, ¿cuál es el suplemento de 108? Si el ángulo interno de un hexágono era 108, el suplemento es 70 250. Ah, no, estoy mal. suplemento. 72. Sería 72, ¿verdad? Ese sería el ángulo externo. Si en un hexágono el ángulo interno es 120, entonces el ángulo externo sería el suplemento de 120. Sería 60. 60. Y si son 6 ángulos externos, 60 por 6, 360. Ahora, el ángulo central mide exactamente igual que el ángulo externo. El ángulo central es el ángulo que se forma en O. Recuerden, ¿verdad? Habíamos mencionado que se formaban 6, en un hexágono habían 6 ángulos centrales, porque habían 6 triángulos, 6 triángulos equiláteros, isósceles. Entonces, y todos tienen el vértice O. Todos esos ángulos miden la misma medida que el ángulo externo. O, si lo quieren ver de otra forma, ese ángulo central es el suplemento del ángulo interno. Si el ángulo interno mide 108, el ángulo central mide 72. Si el ángulo interno, vaya, en un cuadrado, vamos a buscar al cuadrado acá arriba. Creo que no lo borré. Noten que estas tres figuras, pentágono, cuadrado y triángulo, vamos a creer que son regulares, o sea que son equiláteros, las 4 figuras. Ve las 3 figuras que dibujé ahí. Noten que dentro de cada figura se tienen que formar triángulos isósceles. En el hexágono, en el pentágono, ¿cuántos triángulos isósceles se tienen que formar? 5. 5 en el pentágono. En el cuadrado, 4. 4 triángulos isósceles. Y en el triángulo, Es solo el mismo, ¿no? 1. 3. 3 triángulos isósceles. Obviamente, ustedes no van a encontrar el apotema en un triángulo y no van a encontrar el apotema en un cuadrado, porque ya hay fórmulas para encontrar el área de un triángulo y hay fórmulas para encontrar el área de un cuadrado. Pero para un pentágono sí se necesita el apotema, porque la fórmula para encontrar el área es un medio del perímetro por el apotema. Esta fórmula es válida para cualquier polígono regular, ya sea triángulo o cuadrado. Pero ya antes ya nos habíamos, ya teníamos fórmulas para el triángulo equilátero y para el cuadrado. Ya teníamos fórmulas para áreas. Entonces esta fórmula solo aplica para polígonos de 5 lados en adelante, porque si no hay una fórmula específica. Y por ende tenemos que encontrar el apotema. Es necesario encontrar el apotema para polígonos de 5 lados en adelante. Pero ya de 4 lados y de 3 lados no es necesario encontrar el apotema. Pueden encontrarlo si gustan, solo para diversión de ustedes, nada más. Para práctica, más que todo, ¿verdad? Profesor, perdone que le interrumpa, pero ya son más de las 8 y me pregunto si hay compañeros de la otra sección esperando el nuevo enlace. Sí, les tengo que escribir al grupo. Denme un chance. Tengo que decirles que todavía no se conecten porque no he terminado con ustedes. No sé por qué con ustedes siempre voy más lento. Aunque ya casi termino. No sé si alguien les puede escribir al grupo, que todavía no se conectan. Yo puedo hacerlo, profesor. Bueno. Entré a las 7, pero no había nadie conectado. 7, 7 y 10 y nada todavía. ¿Usted comenzó ahorita a las 8 o después de pasado las 7? No, ahorita desde las 7 comencé.
A las 8 es con otro enlace que todavía no me conecto. Nos vamos a conectar con otro enlace para la clase de las 8 porque quiero grabarla y quiero hacer una grabación diferente a la que estoy teniendo ahorita. Bien, entonces, continuando con la propiedad número 8, dice que el perímetro ya lo habíamos definido, que es el número de lados por la medida de lado, ¿verdad? O simplemente suman lado más lado más lado, dependiendo de cuántos lados tenga el perímetro, el polígono. Esa es la fórmula para perímetro. Y para el área, habíamos dicho que esto de aquí se llamaba perímetro. Entonces el área va a ser igual a 1/2 del perímetro por la apotema. Siempre es necesario encontrar el apotema. De hecho, aquí está la fórmula. El área es igual a 1/2 del perímetro por el apotema. Bien. Un polígono de n lados tiene n triángulos isósceles. Ahora, ya casi terminamos. Solo quiero explicar esta parte. Habíamos dicho que en un triángulo isósceles, los ángulos internos medían 60 grados, cada ángulo interno, en un cuadrado, en un triángulo equilátero, ¿verdad? En un cuadrado, los ángulos internos miden 90 grados. Habíamos mencionado que en un pentágono, los ángulos internos miden 108 grados. Los hexágonos, habíamos mencionado que los ángulos internos miden 120 grados. En un octágono, no le había mencionado nada, pero lo pueden calcular, mide 135 grados. En un decágono mide 144 grados. En un dodecágono, una figura de 12 lados, los ángulos internos miden 50 grados. Y los externos o los centrales es el suplemento, ¿verdad? El suplemento a 150 es 30. El suplemento a 144 es 36. El suplemento a 135 es 45. El suplemento a 120 es 60. El suplemento a 108 es 72 y así, ¿verdad? El suplemento a 90 es 90 y el suplemento a 60 es 120. Ahora, a ustedes siempre les van a dar un lado. Siempre les van a dar el lado de un polígono, ya sea triángulo equilátero, ya sea cuadrado, ya sea pentágono. Ustedes lo que tienen que calcular es el apotema. Esta es la fórmula para encontrar apotema en un cuadrado. Obviamente no necesitan encontrar apotemas en los cuadrados, pero yo ya les doy la fórmula para encontrar apotema en un cuadrado. Esta es la fórmula para encontrar el apotema en un triángulo equilátero. No es necesario encontrar el apotema, ¿verdad? Mejor apliquen la fórmula directo para un triángulo equilátero. ¿Cuál sería su forma? ¿Cuál sería su... ¿Cómo se encontraría el área de un triángulo equilátero? Si ya les dan uno de sus lados. ¿Cómo se encuentra el área de un triángulo equilátero? ¿Cómo se encuentra el área de un cuadrado? Si ya les dan uno de sus lados. Ya tienen sus fórmulas. Ustedes no necesitan apotemas. Para lo que necesitan apotemas es para las figuras como pentágonos, hexágonos, heptágonos y todo lo demás, ¿verdad? Para un pentágono, esta es la fórmula para encontrar apotema. Para un hexágono, esta sería otra fórmula para encontrar apotema. Para un octágono, esta sería la fórmula para encontrar apotema. Para un decágono, un polígono de 10 lados, esta sería la fórmula para encontrar apotema. Para un polígono de 12 lados, esta sería la fórmula para encontrar apotema. Noten que en todas las fórmulas, el apotema necesitan el valor del radio. ¿Y cómo encuentran el valor del radio? Si normalmente a ustedes no les dan un círculo, una circunferencia. O sea, si yo les digo, encuéntrenme el área de un pentágono, vaya, de un cuadrado. Hagámoslo sencillo. Me dan el área de un cuadrado. El área de este cuadrado, cuando uno de sus lados mide 10. Uno de sus lados mide 10. Entonces, obviamente el área va a ser igual a 10 al cuadrado, ¿verdad? Es L al cuadrado. En este caso sería 10 al cuadrado. Y eso da
100. Ese sería el área, 100. Pero yo quiero ver este cuadrado como un polígono y es necesario encontrar el apotema. Entonces, ¿cómo encuentran el apotema si me dan el lado? Entonces, despejo, uso la fórmula de lado. En todos los polígonos tienen una fórmula para lado. Todos los polígonos, este es el lado para un cuadrado, este es el lado para un triángulo equilátero, este sería la fórmula para el lado de un pentágono, para el lado de un hexágono. Todas las fórmulas, todas estas figuras tienen una fórmula para lado. Entonces solo busquen esa fórmula para lado, porque ya me están dando el valor de uno de los lados para cualquier polígono. Entonces ahorita estamos con el cuadrado. Entonces decimos que despejamos para el radio, o decimos que el lado vale 10 y 10 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces el radio. Esta es la raíz cuadrada de 2, pasa a dividir y entonces va a quedar 10 entre la raíz cuadrada de 2. Ese va a ser el radio. Sabiendo que el lado mide 10. El radio mediría 10 sobre raíz cuadrada de 2. Ahora, el apotema. El apotema es un medio de la raíz cuadrada de 2, el radio. Y como el radio mide 10 sobre raíz cuadrada de 2, entonces se cancelan las raíces cuadradas de 2 y divido 10 entre 2. Entonces el apotema me dio 5. El apotema me dio 5. Y para cualquier polígono, el área es igual a un medio del perímetro por el apotema. El perímetro es la suma de sus 4 lados o la suma de sus lados. En este caso, como el polígono es un cuadrado, tiene 4 lados, entonces sería 4 por 10. Daría un medio de 40 por el apotema que mide 5. Entonces, ¿cuánto es un medio de 40? Es 20 por el apotema que mide 5 y 20 por 5 es 100. Da el mismo resultado. Obviamente es un proceso más largo. Por eso les digo que el área de un cuadrado y de un triángulo equilátero, ustedes encuéntrenla como ya se les había enseñado. Pero el área para cualquier polígono, si les dan el lado, necesitan hacer varios despejes. Muchos despejes para llegar al área de ese polígono. Y siempre les van a dar un lado, entonces ustedes solo van a encontrar el radio, y luego el apotema, y luego el perímetro, y por último el área. Hoy sí, conectémonos para la próxima reunión, para la práctica. Voy a desconectar. Gracias.